o sea, qué tipos de crisis pueden presentar las personas que tienen autismo, ¿no? Dentro de unas de estas crisis que pueden ellos desencadenar son crisis sensoriales, ¿ok? ¿A qué me refiero con crisis sensorial? ¿Quién recuerda cuando hablamos de sobreestimulación sensorial? ¿Alguien que nos pueda compartir de qué se tratará esto? ¿Se escucha entrecortado? A ver, vamos a hacer una cosa. Me voy a conectar también con un ratito. Mm, a ver acá. Dame un segundito. Mm, mm, mm. Ok, ¿me escuchan mejor allí? Sí, parece que sí, profesora. Sí se le escucha mejor. Ok. Ok, vamos a darle el acceso a mi otra cuenta, por favor. A ver, ¿logró acceder, profesora? No, tengo los accesos bloqueados. A ver, un momento. Ah, ya. Ahora sí. Ahora sí, listo. ¿Me escuchan bien, no? Sí, ahora sí, profesor. Perfecto, muy bien, gracias. Ok, chicos, como les decía, la clase anterior quedó una duda. Y sobre esta duda era que hablábamos, alguien hizo la pregunta de los tipos de crisis que puede presentar un niño con TEA, ¿no? Hay distintos tipos de crisis, ¿no? Puede ser a nivel conductual, que es por falta del control de impulsos también. Puede ser también a nivel de lo que es una sobrecarga sensorial, ¿ok? Y también puede darse a través de una alta demanda cognitiva y una sobreexigencia cognitiva, o sea, que eso que se le está pidiendo a nivel cognitivo sea superior a lo que este chico puede brindar, ¿no? E incluso también pueden haber crisis que se generan dada la necesidad de ellos culminar algo, y eso tiene que ver mucho con las fijaciones que ellos pueden presentar. En cuanto a lo que es la crisis por una sobreestimulación o una sobrecarga sensorial, es importante tener en consideración que acá entra todo lo que es la parte de los sentidos, ¿sí? Por ejemplo, puede darse una crisis por la parte auditiva. Entonces, de repente usted va con un niño que tiene autismo y usted no está preparado para que ese niño salga a un lugar en el que suenan cornetas, claxon, gritan, o sea, todo un caos, ¿ok? En la calle. O de repente usted lo lleva a una fiesta y esos sonidos o la cantidad de gente, de luces, puede crear una sobreestimulación y eso puede generar una crisis. ¿Qué tenemos que hacer ante las crisis de los niños que tienen autismo? Lo primero es mantener la calma. Segundo, ubicar a qué se debe la crisis. Si de repente es algo emocional, si es algo sensorial, y llevarlo a un lugar tranquilo, donde se sienta seguro, donde también se pueda respetar su espacio y ayudarlo a gestionar la regulación propia, la regulación emocional que ellos pueden presentar en ese momento, porque ¿cómo se puede presentar? Claro, un cambio de rutina viene siendo algo a nivel cognitivo. Entonces, sí, propiamente es bastante común encontrar que los cambios de rutina para las personas con autismo
representan una desregulación total de lo que el niño ya viene preparado, ¿ok? Por eso es tan importante la anticipación en el caso de los chicos. Adicional a esto, también tenemos que si ustedes tienen a un niño con autismo y, por ejemplo, sabemos de que vamos a una fiesta, vamos a un compartir, que el tipo de volumen o de música es algo que él no tolera, o bien adapto ciertas actividades o me voy a mantener distante o voy a estar menos tiempo. ¿Por qué? Porque no sé, o sea, si el niño puede adaptarse progresivamente a ciertos factores que son estresantes, pero no tenemos por qué sobreexponer a los niños con autismo, ¿ok? Tenemos que, al contrario, adaptar el lugar. Muy bien, ahora sí, eso había quedado pendiente por allí mencionarlo de la clase anterior. Tenemos que dentro de lo que es la intervención en el entorno de los niños con autismo, ¿sí? Es fundamental promover, siempre, promover, ¿qué buscamos en todos los trastornos? Que las personas sean independientes. Para ello tenemos que promover, ¿qué? El bienestar, pero también tenemos que promover la autonomía, ¿ok? A ver, ¿qué nos dicen por acá? Un ratito. A ver. A ver, Saida, si me lo traduces al español, de repente te puedo dar respuesta. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que promover? Bienestar, autonomía y calidad de vida, ¿sí? Para ello tenemos que adaptar los espacios físicos. Como les decía, sí, hay niños con autismo que progresivamente van tolerando un poco más. ¿Por qué? Porque van generando de una u otra forma, como les decía, ese enmascaramiento. ¿El enmascaramiento es malo? No. ¿Es bueno? Tampoco. ¿Sí? Va a depender de cómo se maneje. Va a depender si esa adaptación superficial, superficial, si esa adaptación superficial no termina dañando el bienestar del niño. Si esa adaptación daña el bienestar de la persona, entonces realmente no es útil. ¿Ok? Entonces sí, ¿qué tenemos que hacer? Adaptar los espacios físicos. Por eso yo digo que tenemos que normalizar tanto. Si bien es cierto, usted de repente no va a ir a la fiesta de María y usted le va a decir cómo va a ser su fiesta. Pero si usted quiere ir y María quiere que usted vaya y usted tiene un hijo que tiene autismo, que tiene hipersensibilidad auditiva, usted de repente le va a decir, oye María, tú sabes que dentro de las terapias, bueno, una de las cosas que me han hecho saber es que el niño tiene sensibilidad, hipersensibilidad auditiva, yo voy a estar solo un ratito, ¿tú crees que en ese ratito que yo voy a estar porque quiero ir, porque quiero compartir contigo, quiero que mi hijo también comparta, comunicación asertiva, quiero que mi hijo comparta, entonces yo voy a ir, pero sí me gustaría que de repente el máximo de volumen, si es posible, sea este. Confírmame si es posible para ustedes y así yo poder disponer del tiempo para ir. ¿Ok? Entonces, por allí tenemos que trabajar bastante en la adaptación del espacio físico. Si es algo que yo no puedo controlar, busco la manera de poder manejar esa situación lo mejor que pueda. Hay también adaptación a nivel social. Creo que vi un lugar, un McDonald's, no sé en dónde, pero vi en redes sociales un McDonald's que tenía la adaptación para niños con autismo. Me quedé sorprendida, una maravilla. Eso debería existir en todos los restaurantes y en sitios públicos. También tenemos que hacer adaptaciones emocionales, ¿ok? Tenemos que permitirnos crear espacios que reduzcan el estrés, ¿sí? Que mejoren la comunicación, que faciliten la integración, porque otra de las crisis que también se presenta es a través del lenguaje. Chicos que sienten una gran frustración porque no saben o no pueden comunicarse. Unos porque no han desarrollado el lenguaje, otros porque tienen la comprensión, pero como les digo, no tienen desarrollado el lenguaje, otros que también tienen
o sea, tienen desarrollado el lenguaje, pero tienen alteraciones en cuanto a lo que es la parte de la sintaxis, de la comunicación, del lenguaje simbólico, ¿ok? Entonces, por allí tenemos que también trabajar, ser adaptativos en cuanto a la comunicación. No tenemos que ser empáticos, sobre todo. Facilitar la integración en distintos contextos, ¿sí? O sea, si yo sé, por ejemplo, que Pedro tiene autismo y yo voy a conversar con él, entonces le digo, hola Pedro, y me dice, hola Pedro, no Pedro, te estoy saludando a ti, no me voy a burlar de él, no voy a abusar de ese momento, ¿ok? Al contrario, creo una oportunidad de comunicarme con él. Algunas adaptaciones que vamos a ver, que tenemos que trabajar de forma, digamos, bien monitoreada en el entorno físico, es la estructuración y la organización. Al igual que en el caso de los niños con TDAH, la organización y la estructuración son de suma importancia. Tengo que, en el caso del autismo, diseñar un ambiente que sea predecible. O sea, sí o sí el ambiente tiene que ser predecible. Puedo anticipar las rutinas. Las rutinas las tengo que tener de forma clara. Debo tener espacios delimitados de diferentes actividades. Tengo que tener cuál es el área de estudio, cuál es el área de juego, el área de descanso. ¿Ok? Utilizo señales visuales como pictogramas, horarios estructurados. Puedo utilizar imágenes para esos horarios, calendarios si es necesario. Anticipo yo, la comunicación tiene que ser fundamental. Y esto aplica para casa, para escuela y para otras áreas sociales. Eh, Anticipo las actividades y esto qué hace, evita que se desarrolle una angustia, que se desarrolle la incertidumbre y por ende disminuye una posibilidad de tener lo que es la ansiedad, o sea, que se detone un evento ansioso, una crisis emocional. Tenemos que trabajar en el control de estímulos sensoriales. Acá tenemos que reducir ruidos excesivos y luces intensas que puedan generar una sobrecarga sensorial, ¿ok? Tengo que cuidar los ruidos, las luces, tienen que ser luces adecuadas, pero todos los niños con TEA son distintos. Bueno, puedo usar un nivel de luz que sea apropiado, ¿ok? ¿Cómo voy a saber cuál es el nivel de luz apropiado? Bueno, sencillo. Voy probando con distintas tonalidades de luz. ¿Ok? Incorporar elementos de autorregulación sensorial. Puedo tener una cajita de la calma, puedo hacer un espacio de la calma. ¿Ok? Puedo tener auriculares que cancelen el ruido. Puedo tener estos taponcitos que se colocan que son aislantes del ruido. Puedo tener objetos que tengan texturas de diferente, perdón, iba a redundar. Puedo tener pedacitos, trocitos de tela con distintas texturas o distintos objetos de diferentes texturas. Por ejemplo, denme un segundo porque quiero mostrarles. Tráeme el elefantito, Irene, el delfín, por favor. Disculpen, quería mostrarles porque justo hace poco estuve moviendo lo que fue mi cajita de la calma. No sé si logran ver. Entonces tenemos cosas que generan calma, ¿verdad? Entonces, estos son juegos con los que ellos pueden tener. Y todo está en una cajita. Todo está en una cajita. Lo que pasa es que acá no se ve por acá está. Todo está en una cajita. Vamos a quitar un momento esto. Denme un segundo porque sí me interesa que vean. A ver. Ay, 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 ¿cómo lo quito? Acá. Dame un ratito. Acá. Creo que acá lo puedo quitar. Fondo. Ok, ahí creo que sí. Ya. Entonces tenemos este tipo de cosas que se consiguen súper económicas en todos lados. Ustedes pueden hacer su cajita. Una cajita sencilla, usted agarra una cajita bonita,
sencilla, y usted la lleva a todos lados. ¿Por qué? Porque si usted tiene niños con autismo, usted puede prepararse para ello, ¿ok? Podemos tener también, por ejemplo, estos objetitos de burbujita. Profesora, disculpe, Sí, no se llega a observar. ¿no logran Está, ver? y no se ve, la cámara apagada. Ay, qué raro. Ahora, ¿Sigue apagada, profesora? qué raro. No, es que no están viendo, es que están viendo por la cámara. Acá hay otra, ya déjame fijarla, no sé si la puedo fijar. A ver, estoy como psicoser resiliente. A ver, un ¿Me momento. escuchan? Sí se le escucha, pero no se llega a observar. A ver, no sé cómo fijar mi... A ver, es que no estoy con la otra cámara, estoy con Ah, el ya. celular. Ajá, A ver, lo voy a fijar. Ah, con este usuario que está el audio, ¿verdad? exactamente, así es. A ver, ahora sí está fijado, pero parece que no, la cámara no está activada del equipo. Qué raro. A ver, vamos a hacer la prueba de nuevo, me parece raro. ¿Allí logran ver? No, tampoco, profesora. Solo se escucha. Qué raro. A ver, ya voy a hacer... No, me parece súper extraño, de verdad. A ver, ahí. Sí, yo también logro ver solo el... Qué raro. Porque acá me sale como que si está activa el video. O sea, como que sí se ve. A ver. Debe haber alguna dificultad ahí con la cámara. Sí, me parece súper extraño porque ni siquiera es un tema de... Ya, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Solución, como siempre, vamos a buscar soluciones. Deme un segundito. Ah, Ana dice que ella sí logra ver, pero como no todos logran ver, a ver, confírmenme, la mayoría sí logran ver. Como Lady Caterine Pereira Cabrera, Zaida. Ya. Ok, algunos sí logran ver. Ay, qué pena. A ver, un ratito. ¿O me puede compartir una captura de repente de material Lo que y vamos lo a hacer envía al es, grupo WhatsApp? lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que pasa es que seguro no me ven algunos porque está, como está con este es el mismo nombre en realidad, solo que está en otro dispositivo. Pero bueno, finalmente, igual yo les voy a compartir una foto al finalizar la clase de más o menos qué cosas pueden tener ustedes en una caja sensorial, ¿ok? Eso se los voy a compartir al final de la clase, no se preocupen. Ok, continuamos. Oye, me perdí acá ahora. Ya, aquí estamos. Ok, entonces, tenemos que utilizar en el espacio físico todo lo que son señales visuales, como pictogramas, eso ya les había mencionado. Podemos hacer control. No te preocupes, corazón, que igual les voy a compartir una foto de la cajita sensorial, ¿ok? O les envío un video, más fácil. Chévere. Entonces, para el control de los estímulos sensoriales, vamos a trabajar en la reducción de ruidos excesivos, de luces intensas, incorporar elementos de autorregulación sensorial. Acá es donde podemos tener esta cajita. Auriculares, ¿ok? Objetos que tengan diferentes texturas. Y por último, tenemos que tener una accesibilidad y seguridad. Debemos hacer el ajuste adecuado del mobiliario que tengamos, de los objetos, porque sí, como comentaron algunas compañeras la clase anterior, hay niños que cuando se desregulan o cuando presentan una crisis, que estos niños
pueden llegar a golpearse, a lanzarse hacia atrás, a lanzarse hacia los lados, a golpear su cabeza. Entonces, si ya sabemos que estas crisis se dan con este tipo de situaciones, tenemos que acondicionar el espacio y este lugar para que lo podamos manejar de la mejor forma, ¿ok? También tenemos que garantizar que el espacio sea seguro, ¿sí? O tener un espacio, digamos, si es que se diera una crisis o una necesidad de aislamiento momentáneo. No es como que se va a encerrar en un lugar, no, pero tiene que tener ese espacio en el que pueda aislarse, regularse, que es lo que llamamos un espacio de la calma, ¿ok? Eso es importantísimo. En cuanto a lo que es la intervención con el entorno social, ¿sí? Tenemos que fomentar el uso de apoyo visual. Yo pienso que en la actualidad deben existir una cantidad, bueno, una cantidad no, en todos lados debería haber apoyo visual. Lenguaje sencillo y concreto. ¿Para qué? Para eso es inclusión. Mientras no tengamos esto socialmente, no podemos hablar de una verdadera inclusión. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, no cuesta nada tener ciertos pictogramas. Si yo voy al metro, así como están estas adaptaciones para las personas que tienen una discapacidad visual, también tenemos que adaptar para las personas neurodiversas, ¿no? Implementar sistemas alternativos de comunicación como los pictogramas. Yo les pasé la vez pasada el enlace, les envié el enlace para que ustedes puedan descargar sus pictogramas, tener una comunicación que sea aumentativa, de repente en distintas formas, de distintas texturas también, ¿por qué no? ¿Ok? En cuanto a la acción en el ambiente educativo y laboral, ¿sí? Podemos o tenemos la obligación de hacer capacitación a docentes, a los compañeros, los estudiantes que están con niños con TEA. ¿Para qué? Para trabajar y fomentar la inclusión, para prevenir situaciones de acoso escolar, ¿ok? O incluso también situaciones hacia sí mismos en las que se sientan a veces hasta anulados, porque no solamente ocurre el acoso escolar, también ocurre la invalidación de aquel que no tiene un trastorno. Y ahí dejamos de hacer una inclusión, porque dentro de la inclusión todos son importantes, ¿ok? Tenemos que implementar adaptaciones curriculares, ¿sí? Tiempos de descanso, esos tiempos de descanso son súper importantes. No solamente es un tiempo de descanso que, ay, vamos a dormir, vamos a tomar una siesta, no. El tiempo de descanso puede ser las pausas activas también, no necesariamente es descanso de dormir. Pero si se pudiese hacer una siesta de 5 o 10 minutos entre lo que va de día en el salón, bueno, ¿por qué no poder hacerlo también? Estrategias de enseñanza personalizada, y en el ámbito laboral tenemos que ofrecerle a la persona que tiene autismo, aún siendo adulta, tareas estructuradas, roles que se adapten a las fortalezas de ese individuo, que sean bien específicas, que estén bien estructuradas y que esta persona pueda tener digamos, que pueda hacer un rol predecible. ¿Para qué? Para que pueda desempeñarse adecuadamente y pueda obtener los mejores resultados dentro del ámbito laboral. Lamentablemente todavía, y eso lo digo cuando doy las clases de TDAH, lamentablemente las empresas todavía no están listas, o no todas, pero sí pues muchas, la mayoría, no están adaptadas, no están capacitadas para poder explotar o aprovechar las bondades que tienen aún las personas neurodiversas. Entonces, muchas veces dar el diagnóstico en la empresa suele ser un motivo para que no lo contraten, cuando al contrario puede ser tan oportuno y tan benéfico si es que tengo una buena organización y una buena estructuración de las funciones y de los roles. ¿Ok? En cuanto a la comunidad, a la parte social también, bueno, tenemos que fomentar espacios de socialización que estén adaptados. Los parques socialmente no están adaptados para todos los niños. Esa es la realidad, ¿ok? Tenemos que generar espacios donde ellos puedan también interactuar.
El niño con autismo no tiene la necesidad de interactuar igual que un niño neurotípico, ni un niño con TDAH, ni que otro tipo de chicos, pero sí tiene sí tiene ese instinto de socialización en algún punto. Si bien es cierto, no tiene el interés social como el resto, pero también sienten, también perciben, también quieren interactuar, solo que la excesiva interacción para ellos, que es para nosotros normal, sería una sobrecarga sensorial también, ¿ok? Entonces, la socialización debe ser adaptada. Tenemos que adaptar también actividades deportivas recreativas con apoyos específicos. El deporte juega un rol importantísimo en el autismo. La mayoría de los chicos, si pueden realizar algún deporte que pueda este chico practicar lo que es la socialización indirectamente, como por ejemplo el fútbol, es un deporte que ayuda bastante a algunos chicos con autismo. Ya en mayor escala la natación también, porque les ayuda bastante con lo que es la parte de la atención, pero esto es un deporte más individual, igual tienen que practicar otro tipo de deporte. Va a depender también de los gustos del niño, por favor, así sea un niño neurodiverso, tiene derecho a que usted lo observe y vea qué cosas se le da mejor, qué cosas le gustan más. También tienen gustos y elecciones. Sensibilizar a la comunidad sobre lo que es el trastorno por el espectro autista para promover un trato definitivamente que sea comprensivo y respetuoso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o comentario hasta acá? Están todos calladitos. Hoy están todos calladitos. Claro, como es viernes, ya están cansados de la semana. A ver, no me puedo... ¿Qué pasó acá? Ah, ya aquí estoy. Perfecto. Chévere. Yo estoy aquí mientras les estoy dando la clase, yo estoy acá también, bueno, no todos pueden ver, pero mira, yo aquí tengo mi squishy. No sé si ustedes conocen lo que es una squishy. Entonces aproveché que saqué la caja sensorial y créanme que hasta para nosotros, esto es algo, estos espacios de la calma les van a ser útiles en casa para todos los niños, les va a ser útil incluso en el salón con todos los alumnos neurodiversos y aquellos que no. Eh, ok, Zaida, mira, allí tendrías que informarte con el aspecto legal, pero yo creo que la mejor manera es comunicándonos, ¿no? O sea, eso es lo primero, intentar todos, de todas las maneras, con la comunicación y si no, ya irnos a la parte legal. Primero, bueno, en el colegio debe haber psicólogo o psicopedagogo, entonces podrías pedir una reunión con tu docente, luego con el psicólogo, solicitar la adaptación. En ocasiones, sí, sí, corazón, yo les voy a enviar fotito. En ocasiones ocurre que los docentes no tienen el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, por allí de repente el directivo o alguien del personal les puede apoyar pues con las adaptaciones para que lo puedan manejar, pero siempre va a haber adaptación en el colegio, quieran o no, las docentes tienen que haber adaptación, ¿ok? A veces ni siquiera es en el tema académico, porque hay niños con autismo que están dentro del mismo nivel de desarrollo cognitivo que otros chicos, ¿no? Otros que no, otros que están por encima, ¿ya? Pero igual tiene que haber adaptación, ¿por qué? Porque algunos necesitan, por ejemplo, ese espacio para disminuir la sobrecarga sensorial. Y ya el hecho de que este niño pueda manejar esa sobrecarga es un tipo de adaptación curricular, ¿ok? Muy bien, en cuanto al entorno familiar, para ser un poco más específicos, necesitamos brindar psicoeducación sobre el autismo. ¿Cómo nos psicoeducamos? Bueno, entrando a este tipo de cursos, eh, asistiendo a terapia familiar. Yo sí recomiendo que las personas que tienen hijos con autismo o con alguna neurodivergencia deben asistir a psicoeducación o a terapia familiar, ¿ok? ¿Para qué? Para que puedan obtener estrategias de manejo conductual sobre el niño, no solamente sobre el niño, también sobre sí mismos.
¿ok? Porque quienes son los cuidadores también enfrentan retos y desafíos. Por Lima Norte, mi corazón, no, por Lima Norte no conozco ningún centro. Sé que está un centro que se llama Explora, que justo yo vi que estaban solicitando psicólogo, pero no, iba a postular por allí, pero no postulé porque me quedaba lejos. Entonces, bueno, por allí que si llego a saber, bueno, se los comunico, pero no tengo mapeado ninguno. He escuchado más, o sea, conozco más hacia acá, hacia San Borja, por allí. Sí, claro que sí, Zaida. Puedes ir a un centro de psicología, puedes ir con un psicólogo individual, no necesariamente tiene que ser un centro de terapias. Ujú. Sí, claro, por supuesto. Usted se va a reunir con el psicólogo va a llevar el caso, usted le va a decir, yo necesito que me orientes, mira, yo me siento así, mi esposo se siente así, tu esposo va a ir, tu familiar, todos los que sean parte de la interacción del niño cotidianamente, y allí se va a ir dando la psicoeducación. No es como que tú vas a ir y te vas a sentar a ver una clase, no. Tú tienes que ir, tú vas a ir a tu terapia y progresivamente te van dando psicoeducación. No entiendo tu comentario, pero, o sea, entiendo de que cuando los padres son separados, bueno, también pueden ir a psicoterapia familiar, finalmente son los padres del niño, ¿ok? Muy bien, fortalecer habilidades parentales, eso también se hace en terapia familiar para la regulación emocional y la comunicación efectiva, por ende, también sirve para los padres separados, manejar horarios consistentes para reducir la ansiedad ante lo inesperado, sobre todo si los padres son separados, es importante que la consistencia se maneje en ambos lugares, ¿ok? Promover la independencia mediante pequeñas responsabilidades adaptadas a sus habilidades, ¿sí? Siempre el objetivo con todo niño neurodiverso es que sea independiente, vuelvo y lo repito. Claro, esa independencia se va a ir adaptando progresivamente, pero no podemos, a ver, no podemos limitar al niño. Usted no puede saber hasta dónde llega su hijo si usted no deja que él intente hacerlo. Porque si usted dice, no es que él no se sabe limpiar, y usted siempre lo limpia y nunca intenta darle el papel, a ver, toma, inténtalo tú, a ver cómo te limpias, ah, pero hazlo de esta forma, entonces el niño nunca lo va a saber hacer, ¿ok? Ofrecer, ay, es que pobrecito, es que él tiene TEA y el otro niño no tenía, no, igualito, con TEA o sin TEA, ellos también aprenden a ejecutar ciertas actividades, ¿ok? Equilibrar las necesidades del niño con TEA con las de otros miembros de la familia para evitar un desgaste emocional. Sean separados o estén juntos los padres, deben compartirse las tareas, deben ustedes como padres permitirse pedir apoyo a otros familiares, o sea, porque, o amistades, a quien sea, pero ustedes tienen, o sea, no a quien sea, a quien ustedes le puedan tener confianza, porque ustedes también necesitan, los cuidadores, los padres de los niños con autismo, también necesitan espacio de descanso, de recreación, porque la carga emocional, la sobrecarga emocional y también incluso yo diría que hay una sobrecarga hasta sensorial, aunque ustedes no lo crean, puede generar un desgaste emocional que puede terminar deteriorando la salud mental. Tengo casos en los que pacientes han desarrollado una psicosis, madres de niños con TEA, súper agotadas, han desarrollado una psicosis, felizmente, bueno, se ha logrado, en el caso que me pasó el más fuerte, la persona ya se está reestructurando, ya está mucho mejor, por supuesto, esto es algo que puede repetirse, el episodio psicótico, pero bueno, dentro de todo para mí es una persona de admirar porque dentro de su psicosis seguía cuidando del niño, o sea, era una cosa bárbara. ¿Cómo hacía? No lo sé, de verdad. Pero lo hizo, nunca dejó sus terapias, continúa terapias, tanto el niño como ella. Y sus familiares le brindan bastante apoyo actualmente, pero antes tenía mucho miedo a pedir ayuda porque se sentía una mala madre. Entonces, ahí tenemos que ser muy sutiles nosotros, siendo los padres o cuidadores de los niños con TEA, ¿ok? Ok, chicos, preguntas o comentarios hasta acá. Ok, si el niño no quiere limpiarse en casa, pero en la escuela sí, es porque seguramente
o bien hay una fijación en casa de que lo hace el otro, hay una dependencia, ¿ok? Entonces, usted lo va a terminar haciendo y el niño lo sabe, porque el niño tiene autismo, pero el niño no deja de comprender. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Usted puede agarrar y usted puede generar un acuerdo con el niño que sea concreto. Te limpias y te ganas la plastilina. Ajá, hacemos un condicionamiento de una u otra manera. A ver, vamos a jugar con plastilina. Si el niño, su hijo de repente tiene una fijación con la plastilina, le encanta la plastilina. A ver, te ayudo, lo voy a animar, refuerzo positivo. Vamos, tú puedes, viste, lo hiciste muy bien. Y después usted, como de repente usted puede decir, no, pero es que no se va a limpiar bien, no va a quedar igual de limpio. Agarre y le da toallitas húmedas para que después complete la limpieza. O sea, tenemos que buscar soluciones, tenemos que ser resolutivos, no quedarnos estancados en que no es que no puede, no es que no llega, no es que no. A ver, vamos, tú puedes, estira más la mano, vamos, vamos, anda, límpiate así. Y ustedes sirven de modelo. Ok, lo hiciste, muy bien, bravo, y le aplauden y lo felicitan. A ver, termina que vamos a jugar con esa plastilina que te gusta. Termina que luego vamos a hacer el batido que te gusta. ¿Ok? No, y ahí puede generar crisis, pero usted va a seguir instaurando, motivando, usted va a tener, ese día se va a llenar de valor, de paciencia, y al siguiente día y durante una semana, pero hasta 15 días, pero después el niño se va a limpiar solo, ¿ok? Eso se llama refuerzo positivo. Un niño con TEA de 3 años en casa le prohíben la masita, mientras, ¿cuál masita? Padres porque se lo comen. Tienen que comprar una masita que sea comible. Tienen que decirle, papás, compren masita que pueda ingerir el niño y que no sea tóxica. Que no es un alimento, de otra manera se le podría enseñar su utilidad. Sí, o sea, definitivamente hay que enseñarle de que no se come, ¿no? Pero también para iniciar podrían comprar una masita en la que ellos no corran riesgo mientras le van enseñando. El niño, si es que comiera un poco de masita, no le va a hacer daño. ¿Por qué? Porque, o pueden hacer ellos mismos la masita con maicena. Hay muchas cosas que se pueden trabajar que son sensoriales y que no necesariamente son tóxicas. O sea, pueden hacer masita con maicena y pueden trabajar de la misma manera. ¿Ok? Por ejemplo, esto de los squishy, no es que se lo come. Bueno, usted agarra, se me acaba de ocurrir ahorita, usted agarra y hierve, ¿cómo se llama esto? La linaza, y es esa sensación babosita, usted la deja así bastante, bastante, le pone maicena y le pone colorante de ese comestible y el niño puede jugar y usted igual va a ir regulando de que no se lo coma porque cuando usted le dé el squishy, pues la idea es que no se lo coma. Pero si se lo come, el niño no corre algún tipo de riesgo. Sí, claro, también puede consultar con su terapeuta ocupacional, pero como te digo, o sea, hay muchas, muchas cosas que pueden utilizar. Una de las que más se usa es la maicena, de hecho. ¿Cómo abordar a una mamá para que cuide la alimentación del niño? Uy, bueno, allí es psicoeducación, Silvia. Psicoeducación al 100% con los papás, mi corazón, porque, sí, o sea, primero, nosotros no tenemos el hábito de cuidarnos muchas veces en cuanto a la alimentación, y esto es un tema para todos, ¿no? Entonces, porque incluso hasta la misma alimentación puede incrementar los síntomas de ansiedad, de depresión, y sí afecta, y sí influye bastante en los niños neurodiversos, el tipo de alimentación para manejar o regular la sintomatología, ¿ok? No quiere decir que si se alimenta mejor ya no va a tener TEA. El niño que tiene autismo es una condición con la que ha nacido y es una condición para toda la vida, ¿ok? Eso de que borramos a través de hipnosis, eso no existe. Saida, te escuchamos. Buenas noches con Buenas noches todos. con todos. Psicólogo, la cosa es la siguiente. Hay eco de portaña. El pequeño
que tiene TEA de 3 años. Las mami me comentan de que come de todo, no tiene ninguna relación con algún alimento, ¿no? Pero con lo que usted me dice, y bueno, yo he estado investigando, por decirlo así, veo que sí, usualmente la mayoría de niños con TEA no, o sea, no comen algunos alimentos, incluso le dan otros alimentos como gomitas, también por canalizar entonces sus crisis, como usted lo menciona. Mi O vida, puede haber, en este caso, una posibilidad que este niño, que lo menciono, puede comer de todo, porque puede haber casos, ¿no? Pero no sé qué tan exclusivo sea. ya, no te entendí muy bien, mi vida, se escucha entrecortado. Sí, estoy de celular, pero no sé qué tanto fútbol. A ver, si no, escríbelo para poder Sí, entenderlo mejor. mejor. Ya. Gracias. Chévere. No te preocupes, mi vida hermosa. Mientras vas escribiendo, ok, les voy a compartir este pedacito de un video, ¿ok? No crean que les voy a compartir todo el video, es un pedacito. Frente al general, al autismo, es difícil, es un espectro, es muy amplio, pero ya me entiendes. Esta punta del iceberg de la alta capacidad y del Asperger. Hay diferencias importantes, como por ejemplo que las personas que tienen diagnóstico de síndrome de Asperger no está asociado a dificultades a nivel de aprendizaje, a discapacidad intelectual. También puede que tengan competencias de comunicación verbal, es decir, que tú los veas que hablan y se desenvuelven, pero sí que hay una dificultad en comprensión, ¿no? Y en como lo más complejo de la comunicación, en las bromas, en la ironía, lo más elaborado. ¿Vale? Entonces sí que esa puede ser la diferencia. Y luego hayas tocado una parte que es súper importante y es el tema de las altas capacidades. ¿Qué es tener autismo de alto funcionamiento, ¿no? ¿Alto funcionamiento comparado con qué? ¿O cómo se define el alto funcionamiento? Lo que sí, digamos que sabemos es que hay perfiles, hay personas que van a tener dificultades de comunicación muy importantes o dificultades de comunicación menos importantes o dificultades de comprensión de lo que les rodea, ¿no? Del entorno. Sobre los mitos, que hablamos ahora uno de las altas capacidades, tú como madre y desde el blog, ¿qué te encuentras sobre los mitos? ¿Qué te escriben? Una cosa que comento a veces que me ha pasado con frecuencia y es que cuando llego y digo que tengo un niño con autismo y además otros padres que tienen niños con autismo también me han contado que les pasa, pues lo típico, el panadero, el compañero de trabajo, la vecina de tu madre te pregunta ¿y qué hace? ¿Qué sabe hacer? Y es como, ¿a qué te refieres? O sea, no, que son muy buenos estos chicos, son muy inteligentes, más que la media, son muy buenos en música, en matemáticas. Y yo le explico que no, o sea, que no necesariamente. Hay un mito vinculado a que son pequeños genios, que es algo a erradicar. O sea, pueden ser genios igual que lo puede ser alguien que no tenga autismo, pero no tienen por qué ser genios. Y luego hay muchos mitos muy básicos. La gente cree que en mi plano, que son niños más afectados, que no te van a mirar a los ojos. No es verdad. Mi hijo, por ejemplo, te mira a los ojos perfectamente, tiene sonrisa social. Te preguntan si le puede tocar, le gusta que... Sí, claro, no hay cosa que le guste más en la vida que, como llamo yo, el cachorreo, que juegues con él a las cosquillas. Es verdad que hay muchos falsos mitos y muchos vienen vinculados de lo que se ha contado en películas y en series de televisión. Y fíjate, respecto a esos tipos de mitos, yo creo que la gente con Asperger tiene todavía mucho más que combatir. No sé tú cómo lo ves, ¿cuántas veces te recuerdan a Sheldon Cooper? Bueno, todo el tiempo. Creo que por un lado al principio decíamos, ay, qué bien, que haya un personaje que visibilice, pero luego lo que ha hecho es generar la sensación de que todos tienen una capacidad excepcional. Si me lo preguntas en mi día a día, yo sí he visto personas con Asperger que son capaces de ir al detalle o identificar un error que nadie más había podido identificar, súper minuciosos. Pero no creo que sea una condición que esté directamente relacionada con su diagnóstico, es decir, que todos lo tengan. Yo creo que es como cuando se juntan muchas cosas. Entonces creo que el mito lo que hace a veces es que para las personas con Asperger es como intentar pensar que esas dificultades no son muchas cosas. Entonces creo que el mito lo que hace a veces es que para las personas con Asperger es como intentar pensar que esas dificultades no son tan dificultades. Yo he conocido adultos que te dicen, no, si mi madre toda la vida estuvo de médicos, como dicen ellos, ¿no? De médicos y de psicólogos, y le decían, pero ¿cómo va a tener autismo? Señora, si habla,
¿Cómo va a tener autismo si sabe leer? ¿Cómo va a tener autismo si mire lo listo que es? Y yo creo que eso no es la parte importante. La parte importante es que sí que tenemos que hacer una adaptación y un apoyo para permitirles desarrollarse. Y luego ya, lo mejor de todo es cuando te dicen que Einstein también tenía Asperger, Sí. que Bill Gates también tiene Asperger, que Newton tenía Asperger. Creo que en el día a día las personas con Asperger se merecen, y con autismo claro, se merecen el respeto a esas dificultades, ¿no? A mí uno de nuestros trabajadores me decía, en la reunión esta de discapacidad, en el tribunal de discapacidad, le preguntan, ¿puede usted enviar una carta? Y entonces él dice, sí, yo podría enviar una carta, pero necesitaría adaptación para que él me acompañara a correos, que el entorno de correos me permitiera enviarla, saber exactamente a qué hora puedo ir, que haya menos jaleo. Entonces, la carta física yo lo puedo hacer, pero necesito una cantidad de adaptaciones en el entorno para que me permita hacerlo. Entonces, a veces, sobre todo en la parte de comunicación, dicen, si habla es que me comprende todo. Y yo creo que ahí tenemos que hacer un apoyo para que lo puedan entender. Claro. Volviendo, cuando has comentado el tema de Einstein y Bill Gates y demás, que todo se rumorea que tenían autismo, yo creo que ahí está vinculado, fíjate, a que muchos padres necesitamos encontrar mecanismos con los que afrontar algo tan difícil como es un diagnóstico de autismo. Porque cuando a mí como madre me dijeron, tu hijo tiene autismo, yo me acuerdo perfectamente, Jaime tenía 2 años y pico, yo tenía un bebé recién nacido, tenía un mes, mi hija, la tenía al pecho cuando las 2 psicólogas delante de mí me lo estaban diciendo. Y es un diagnóstico muy complicado de asimilar porque te están diciendo, tiene algo que no sabemos cómo va a evolucionar, que además parte de la observación, no es una prueba médica, no es algo que yo haya hecho una prueba y te diga, toma, mira, ves, lo pone aquí, tiene autismo. No es como otras discapacidades, otros trastornos en este sentido. Y no sabemos a dónde va a llegar. De hecho, la psicóloga que me atendió me dijo literalmente 2 cosas que no se me olvidarán en la vida. Una fue, tu hijo es como una cajita de sorpresas. No sabemos qué es lo que nos va a ir dando, hay que trabajar con él y ya veremos dónde llega. Lo mismo acaba llegando a ser una persona pues autónoma y que se puede valer en la vida con una adaptación mínima, como puede acabar siendo una persona con pues, una discapacidad importante, que al final es lo que ha acabado siendo. O sea, mi hijo está bastante afectado. Y la otra cosa que me dijo además fue, sería mucho más fácil si fuera un síndrome de Down, porque si fuera un síndrome de Down sabría un poco más lo que podría contarte a partir de ahora. Y es que es verdad, nos sentimos muy huérfanos, entramos... ¿Por qué hago pausa? Porque para mí es importante que todos tengamos en consideración que definitivamente cuando una persona se entera de que su hijo tiene autismo, o incluso cuando se enteran que ustedes mismos lo tienen, pueden pasar 2 cosas. Uno, o acepto rápidamente el diagnóstico y esto juega a favor en cuanto a un buen pronóstico, ¿sí? O me niego al diagnóstico, pero no porque yo no quiera a mi hijo, no porque yo no me quiera a mí mismo. Me niego porque es parte de un proceso de duelo natural como todo ser humano y eso no está mal. Pero si yo logro identificarlo y trabajar en esa aceptación, puedo ser mucho más útil dentro del abordaje del mismo espectro, ¿ok? Y sí, definitivamente puedo asegurarles que cada caso de autismo es distinto, ¿ok? Vamos a ver un poquito los comentarios y continuamos viendo parte del video. Ok, Zaida dice, ¿cómo se podría hacer cuando un niño con TEA de 3 años en casa le prohíbe la masa? Ah, no, esto ya lo habíamos visto. ¿Cómo abordar a una mami para que cuide la alimentación? También. Come de todo, no tiene ninguna limitación de alimentos. Pero por allegados tengo entendido que los niños con TEA suelen tener algunas... o sea, es que hay niños que tienen restricciones y hay niños que propiamente no las tienen por naturaleza. Y hay niños, o sea, los niños con TEA sí deben tener una, bueno, los niños neurodiversos deben tener una alimentación, digamos que supervisada. Hablan mucho del omega y todo esto, pero bueno, esto te los puede aclarar mucho mejor una persona, un médico que sea especialista en esta área, ¿ok? En este caso, mmm,
Suelen tener algunas restricciones. También incluso ingiere algo adicional como el omega. No, hay niños que necesitan el omega en el caso de varios TEA, no es el único, ¿no? Tengo entendido de que hay algunos estudios que han demostrado de que es bastante útil, pero eso siempre es trabajado con médicos, mis amores, siempre. Por eso el abordaje es multidisciplinario. Tiene alergia a los perritos, pero no quiere alejarse de su mascotita y llora cuando le alejamos del perrito. Bueno, yo creo que sería un crimen seguir con el perrito de mascota, ¿no? Porque si el niño es alérgico y tiene TEA y tiene una fijación con los perritos, el crimen mayor es tener el perrito dentro de la casa. Yo sé que es difícil deshacernos de una mascota, ¿no? O sea, en estos días escuchaba una cuestión en internet donde decían cosas que los psicólogos poco éticos manejaban dentro de, por eso me acordé ahorita cuando les dije, o sea, no es deshacerse, no es la palabra. Pero decía como que se murió mi gatito y la psicóloga le decía, bueno, pero mejor porque los gatos traen muchas enfermedades. No, para una persona que tiene su mascota es un familiar más. Pero en el caso del niño, entonces bien, o se lo pueden llevar a casa a un familiar, a la mascota, donde no esté cerca al niño, porque ya es algo que le afecta, por supuesto. Tengo un amigo de 20 años, tiene autismo y a veces cuando le da una crisis no sé cómo calmarlo, qué podría hacer, cómo podría ayudarlo. Bueno, primero, ¿qué crisis le da? ¿Qué cosas hace? Porque no sabemos qué le da, no sabemos qué hace. ¿Qué cosas le detonan esa crisis? Él va al neurólogo, él va al psicólogo. Eso es lo primero, escucharlo, pero no entiendo, o sea, tendría que ver qué Es tipo un de proceso muy complicado de asimilación, de intentar buscar cómo reaccionar a esto que te han dado de la mejor manera para tu hijo. No tenemos mucha ayuda, nos sentimos muy huérfanos por parte de todo el mundo, por parte de los médicos, por parte de los profesionales de la psicología muchas veces que nos están dando estos diagnósticos y que luego no pueden darnos más, no nos pueden llevar de la mano en otra dirección. Y el decir, mira, es que Einstein tuvo autismo, Bill Gates tiene autismo y fíjate, son genios, son gente exitosa. Hay mucha gente a la que le puede dar un poquito de calor al corazón, le puede ayudar a tirar para adelante. Entonces, yo hasta ese punto lo puedo entender. O sea, esos mecanismos de defensa que las familias necesitan para seguir adelante, yo los respeto muchísimo. Distinto es que procedan de profesionales que tú sabes que sí que están llegando también, o de publicaciones supuestamente profesionales, de asociaciones supuestamente profesionales, o por lo menos con el asesoramiento de profesionales, que todavía están perpetuando un poquito todos estos falsos mitos, todas estas simplificaciones que partiendo desde ese lado, desde luego, yo creo que no ayudan en absoluto. Sí, estoy de acuerdo. Creo que además, que lo hablábamos alguna vez, la incertidumbre es muy difícil de gestionar porque, claro, ante un diagnóstico donde por qué ha pasado no lo sabes, cómo evolucionar no lo sabes, cuál va a ser el desarrollo no lo sabes, claro, hay que buscar de dónde cogerse, por dónde empezar. Lo que yo sí creo que es interesante es saber que con los apoyos correctos pueden tener una vida autónoma, pueden trabajar y pueden desenvolverse. Eso creo que es importante, no perderlo de vista. Que van a crecer rápido, porque a veces se habla mucho de niños y los niños y los niños, y luego cuando desafortunadamente se van yendo los servicios o los apoyos y te encuentras con adultos que ya no tienen esos soportes que tenían cuando niños, es cuando también yo creo que las familias vuelven a tener esa sensación que contabas de esa soledad, ¿no? De vale, y ahora tiene 25 años, ¿qué hacemos? ¿No? Vuelve yo creo que ese proceso. Y sí que se necesitan mucho más apoyo. Pero además de apoyos, yo creo que es un trabajo en cómo les entendemos y cómo les vemos. ¿Qué les dirías tú a los padres o a los adultos en general que tienen niños a su alrededor, que deben estar pendientes, que deben ser como signos de alerta para decir, uy, a este niño vamos a llevarle a que un especialista lo vea y descarte o decida si hay que trabajar algo? Porque, fíjate, una cosa que yo sí que he visto a mi alrededor es que tenemos niños a los que un día ha comido una fresa y le ha salido un granito y le llevamos corriendo al médico para ver si tiene alergia a las fresas. Y si no, que me lo descarten, no pasa nada, pero que le miren. O sea, con temas físicos enseguida buscamos ayuda.
Yo creo que es importante que en los primeros años tengamos en cuenta que cuando hay cosas raras o como signos de alerta, no siempre tienen que derivar en un diagnóstico de autismo, pero sí que tienen que ser atendidos. Claro. Porque si no es autismo, pero es un trastorno del lenguaje o es un retraso maduro. Fíjense que esto es muy importante, ¿no? Entonces, sí, definitivamente hay síntomas que parecen ser autismo, pero que terminan siendo otro tipo de trastorno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Debo esperarme a que pase el tiempo para luego ir y que me den un diagnóstico? No. Puedo comenzar a trabajar en la sintomatología para no acelerar o incrementar la situación que quizás este niño puede estar teniendo, ¿ok? Si veo signos de alarma, signos de alerta, signos que puedan generar alguna dificultad en el niño, de una vez comienzo a hacer una evaluación o comienzo a hacer una intervención en la sintomatología, ¿ok? Durativo, igual la intervención le va a ayudar. Pero ¿sabes qué? Creo que es interesante el ver cómo a medida que vamos creciendo, nuestro entorno nos va pidiendo más cosas, que hagamos más cosas, ¿no? Cuando un bebé recién nacido, con que te mire más o menos es suficiente. Pero a medida que ese bebé va creciendo, queremos que nos sonría, queremos que se entere de lo que está pasando a su alrededor, queremos que nuestras expresiones faciales le sirvan de referencia. Esa es una parte muy importante en cómo los niños, y hay muchas investigaciones al respecto, usan a los adultos de referencia ante una situación nueva, ¿no? Imagínate, llega un adulto que no conozco. Lo primero que hago es mirar a mi madre y decir, a ver, este señor me puedo acercar, ¿es de fiar o no? A ver qué cara hace mamá. Si mamá hace cara de bien, me acerco. Si mamá hace cara de no. Por ejemplo, en ese caso, niños que tienen dificultades en el desarrollo no tienen esa información, no buscan esa información. Eso es importante. Ante situaciones que sean muy llamativas, ¿cuál es la reacción del niño? ¿No? Situaciones, imagínate, un ruido muy fuerte, una situación de miedo. ¿Cómo reacciona el niño? El desarrollo de la comunicación también. Es verdad que la comunicación no tiene un desarrollo lineal, pero sí que tiene que llamar la atención que antes de los 2 años no tenga palabras o que las pierda. Entonces la comunicación es muy importante. Y fiarnos también de esa sensación interna, yo también soy madre, que tenemos de algo pasa. Y a veces desde las familias, son las familias las que han hecho presión y han logrado que los profesionales les den un diagnóstico. Porque es la familia la que le dice, algo le pasa, yo sé que pasa algo. Aunque el profesional a veces puede haber algunos que digan, tranquila, es que ya pasará, ya hablará. No, es importante saberlo. Pero estoy de acuerdo contigo en que a veces con cosas físicas sí que nos llama mucho la atención y de pronto el juego, que es algo que tú también mencionaste. El juego simbólico es importantísimo. El juego simbólico que es pues, el jugar a dar de comer al muñeco, a que el avión vuela, el avión de juguetes, y que es un pilar fundamental del juego y que hay veces que los niños con TEA no llegan nunca. Y sobre todo que hay primeras señales que salen en el juego también, que tú lo comentabas, ¿no? El alinear los juguetes, el que los juguetes se están usando para otra cosa. Entonces tengo el coche, pero no juego con el coche rum, 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 juego con el coche a darle vueltas. Entonces esa parte del juego creo que es importante estar atento, ¿no? Hay peculiaridades, pero esas peculiaridades siempre tienen que ser vistas. Yo con Jaime, voy a contar un poquito cómo fue mi proceso. La negación siempre digo que la pasé previa al diagnóstico, porque Jaime era un niño que llevaba una evolución que yo consideraba normal. Él jugaba, empezaba a decir sus primeras palabras y en torno a los 18 meses dejó de hacerlo. En torno a los 18 meses coincidió que nos habíamos mudado de casa, con lo cual yo dije, esto es la mudanza, esto no pasa nada, es porque nos hemos mudado. Y perdí un tiempo precioso también en el que yo ya sospechaba ese radar que tenemos las madres, los padres, familiares a veces cercanos. A mí me saltó. Era el primer niño de la familia, yo no había tenido relación con niños durante muchos años, con lo cual tampoco estaba muy al día de cómo eran las etapas, los hitos evolutivos del desarrollo de los niños. Pero algo me decía que no iba bien. Y yo buscaba en internet y me encontraba todo el listado diagnóstico. Y yo lo miraba y decía, es que mi hijo no es así, no es autismo. ¿Por qué? Porque él me mira, él quiere el juego, él quiere el contacto, comparte intereses. Vale, luego esto otro sí,
podría encajar, pero como esto otro no, yo me agarraba al esto otro no y a algunas opiniones de algún pediatra, algún tal que le quitó hierro diciendo tú espera, que ya llegará, que ya llegará. Y yo creo que esa etapa de negación la viví previamente. Luego, llegado un momento no, venga, pasa algo y vamos a mirarlo. Y fue cuando recibí el diagnóstico, pero el diagnóstico fue como un revulsivo para mí. O sea, ya no hubo negación a posteriori porque fue como, vale, la he pasado antes, he estado perdiendo el tiempo, me has puesto sobre la mesa lo que le pasa a mi hijo, ahora lo que quiero es que me pongas deberes y ponerme ya a trabajar para intentar llegar lo más lejos posible con él. Deberes que es difícil que te pongan, también te digo, también lo sabes. Te voy a contar algo personal. Hubo algo que me ayudó y es que como yo escribo un blog, el blog lo empecé a escribir antes de saber que mi hijo tenía autismo. Cuando estaba embarazada de mi segunda hija y Jaime era un bebé, me acuerdo de una conversación con un amigo mío que no era padre, que decía que los padres siempre depositamos muchas expectativas en los hijos, que aunque no queramos, siempre tenemos un fondo ahí, queremos que sean buenos estudiantes, y que si no cumplen esas expectativas nos decepcionan. Y yo le decía que no, que me da igual, que yo mi hijo, me da igual de quién se enamore, me da igual qué opción tenga en la vida para ganarse la vida. Yo lo único que quiero es que sea feliz y buena gente. Y en aquel entonces escribí un textito que se titulaba así, que yo solo quiero que mi hijo sea feliz y buena persona. Porque para mí la bondad es algo que está bastante minusvalorado y es muy importante. Cuando me dieron el diagnóstico, el primer día no, pero el segundo me acuerdo que me fui a buscar ese texto que había escrito un par de años antes y me lo leí. Y dije, es que esto que tengo que ser consecuente conmigo misma. Esto que yo dije, quiero que mi hijo sea feliz y buena persona, sigue siendo posible. O sea, es algo que a lo mejor... Ok, sí, ¿por qué pasé esto de, bueno, tengo que buscar el texto para volver a sí misma y tengo que ser consecuente? Porque sí, finalmente ese es uno de sus intereses como mamá, como todo, quizás. Sin embargo, hay expectativas que nosotros tenemos instauradas de forma social, ¿ok? Y es que tu hijo tiene que ser exitoso, es que tu hijo tiene que ser médico, tal cosa, tiene que tener una familia, tiene que ser un ejemplo. Entonces resulta que tu hijo no establece juego simbólico, resulta que tu hijo es literal, resulta que de repente la forma de comunicarse es atípica. Entonces, ¿eso hace que no pueda tener algunas ventajas? No. Igual, dependiendo, hay unos que desarrollan una cognición alta, hay otros que la desarrollan promedio y otros por debajo, al igual que toda persona neurotípica. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando a mí me dicen que mi hijo mi hijo tiene un espectro, y al tener una condición de salud física o psicológica, automáticamente el cuerpo reacciona a eso y lo vive como un duelo, como les decía anteriormente. Y parte de ese proceso de duelo es la aceptación. Para ello yo tengo que informarme para poder comprender cómo funciona el niño, que es lo que ustedes, muchos están haciendo acá, igual los docentes. Entonces, ¿pero qué tengo que ver yo? ¿Cómo tengo que ver yo a la persona con autismo? De una forma genuina en algún punto. A mí me dicen, hoy justamente me reunía con una docente y esta docente está empezando con un niño que nosotros venimos trabajando hace 1 año y medio. Y ella me dice que ella está esperando que vaya la psicóloga del niño para que le dé las recomendaciones. Yo eso lo respeto. Sin embargo, lo que a mí más me importa es que ella cree un vínculo con el niño, como psicólogo escolar, ¿no? Entonces yo le digo, mira, lo primero que necesito es que tú establezcas un vínculo con él, que tú te acerques a él, que ganes su confianza y luego vamos a trabajar en lo conductual. Sí, pero es que yo necesito que la psicóloga me diga cómo me comunico con él. Y la comunicación humana, por naturaleza, se da. Cuando yo puedo conectar con alguien, es algo genuino, ¿ok? Allí no hay fórmula secreta. Para yo conectar con un niño, no necesito una fórmula secreta. Necesito primero bajarme a su nivel. Necesito observarlo, necesito conocer sus gustos, cuáles son sus ideales, sus fijaciones, en el caso del autismo, porque estamos hablando del autismo.
me involucro, me meto en ese mundo en el que él no socializa, pero que quizás se comunica socialmente a través de otros gestos. Pero para eso tengo que observar. Si yo no uso la observación, no puedo llegar a conectar con alguien. ¿Ok? Porque no voy a saber qué intereses tiene. Entonces yo puedo jugar con este niño y luego voy a comenzar a estructurar los manejos conductuales que se necesitan dentro del aula. Ahora, pero es que las clases comienzan y tienes que ir así. Perfecto. Cuando el niño comienza clases, hay una estructura básica que el niño debe tener presente, que generalmente se da con el horario, entro a clase, salgo, me lavo las manos, como la lonchera, vuelvo a entrar a clase, ¿no? De repente, si yo tengo una estructura distinta porque hago pausas activas, cosa que yo felicito, entonces, bueno, tengo mis pictogramas y anticipo. O sea, realmente no hay una fórmula mágica para trabajar con los niños con autismo. Pero si usted quiere trabajar anticipación, tiene estructura y usted no ha conectado con el niño que tiene autismo, los resultados se van a dar, pero no de la misma manera y no tan rápido. ¿Ok? Eso espero que lo tengan siempre presente. Es incluso un poquito más fácil ahora. Pero es el empeño que yo debo tener y debo ser consecuente con esto. Y eso me ayudó a mí mucho. Hay padres que tienen que pelearse mucho con los pediatras para conseguir el diagnóstico, hay otros que no se tienen que pelear tanto y se lo dan enseguida. Es algo que yo creo que ha mejorado mucho desde que mi hijo va a hacer ahora 12 años. En 10 años cada vez los pediatras, la gente en los servicios de atención primaria están más formados, localizan antes y diagnostican antes. Pero tenemos una asignatura pendiente importante con qué se hace después. Yo me sentí muy huérfana y es la percepción que recibo de todas las familias que reciben el diagnóstico de autismo. Vale, nos han dicho que nuestro hijo tiene autismo. ¿Y ahora qué? ¿Qué colegio elijo? ¿Qué profesional me va a ayudar para intentar sacar todo ese potencial que él tiene dentro? ¿A dónde me dirijo? Estoy perdido en un montón de intervenciones, el teach, qué es lo que hago. Tú como profesional, ¿qué pautas les dirías que deben seguir para que no se sientan tan huérfanos? Y bueno, y no sé si coincides en esta percepción, a lo mejor no. Sí, coincido en que la comunicación del diagnóstico es un momento importante porque aterriza las necesidades. E incluso, mira, yo lo veo en adultos que han sido diagnosticados hace 5 o 10 años. Y sí que ese diagnóstico les ayuda a decir, hombre, mira que esto que me ha pasado en la vida tiene una razón, ¿no? Lo que yo siempre recomiendo, que también lo he visto en tu blog, es que tenga evidencia científica. Yo sé que suena muy repetitivo el no os metáis por ahí donde dice cura de autismo. No, es mentira. Pero es importante. Hay un montón de gente que se deja su vida investigando para mejorar la calidad de vida de las personas con autismo. Entonces hay que creer algo, ¿no? Hay que creer que todo lo que es potenciar la comunicación, la interacción social, el aprendizaje estructurado, el que podamos darles un entorno que sea predecible, no que sea estático, que sea predecible, eso también ayuda. Porque creo que no hay que olvidar esa parte emocional, ¿no? Cuando te dicen y te encuentras, supongo que lo has hecho y mucha gente lo ha hecho, ¿no? Cuando pones autismo en internet, lo primero que te sale no es apoya la comunicación, es cura para el autismo. Sí, eso es terrible. Eso es una cosa que intento dejar. Bueno, las vacunas, mi hijo tuvo ese tipo de autismo, entiéndeme, pero que empieza una evolución aparentemente normal. Ahora ya sé que no lo era tanto, pero que era aparentemente normal y fue hacia atrás. Ahora yo ya sé que cualquier marcha atrás en el desarrollo de un niño es motivo para ir corriendo a buscar asesoramiento profesional y que mire a ver qué es lo que pasa. Pero fue precisamente parte de que este autismo regresivo, que culparán a las vacunas. A ver, hay que dejar meridianamente claro, las vacunas no tienen culpa de nada y al contrario, las vacunas hay que... Algo importantísimo acá de aclarar. El niño que tuvo un desarrollo regular dentro de sus primeros años de vida, sus 2 primeros años, que es lo más regular que pasa, y luego tiene un regreso, tiene un retroceso, comienza a retroceder. No es que en ese momento recién le dio el autismo, no, el niño ya nació con el espectro, tuvo una evolución y comenzó el retroceso, eso es parte del mismo espectro, ¿ok? Eso es importante que lo tengan bien claro.
Muy bien, parte de lo que nos comparte Melissa dentro de la entrevista es mucho de lo que hemos visto durante estas 3 clases. Me gustaría escucharlos a ustedes. Me gustaría que me puedan comentar cuáles son los síntomas más importantes a la hora de tener una alerta para hacer un diagnóstico, ¿ok? Y qué aspectos puedo utilizar, aun cuando no seamos expertos en autismo, en terapia, qué elementos, qué aspectos puedo utilizar para yo atender, acompañar o trabajar, comenzar a trabajar con niños que tienen autismo. Puede levantar mucho su manito para ayudarles el pase. Excelente, Catherine. Catherine nos dice entorno predecible, anticipación, rutina, estructura, anticipación, creo que ya se los dije, mediante la comunicación. Trabajar en los síntomas, aunque no se tenga un diagnóstico claro. Les pregunto, ustedes van a presentar un examen, les pregunto, ¿las personas que tienen TEA se diagnostican solo a través del neurólogo, solo a través del psicólogo? ¿Cómo llegamos al diagnóstico? A ver, cuéntenme. A ver, a ver. A ver, yo voy a elegir a las personas para que participen. Puede ser primero el psicólogo, luego el neurólogo, ¿sí? El neuropediatra, en el caso de ser niños. Muy bien. Y ese tipo de atenciones, cuando es más de un especialista, ¿cómo se llama? ¿Es una atención multi-qué? ¿Es una atención de qué tipo? Multidisciplinaria. Muy bien, Juan Carlos, excelente. Excelente, Ana, Zaida. Acá Catherine también nos recuerda algo importante. Primero, la observación de parte del cuidador. La observación tiene que ser la base en todo en la vida, chicos. De ahí derivan a los especialistas, por supuesto, con mucha responsabilidad, con mucha cautela y respeto. Luz, puedes abrir tu micrófono, mi corazón. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Le quería comentar que mi hija se fue al psicólogo porque ya mi hija, mi nieto presenta síntomas de TEA. Inclusive las maestras me han dicho que vaya al psicólogo. Entonces, ella lo que hacía lo cambiaba de colegio, ¿no? Entonces, la última maestra la agredió mi nieto y entonces le dijo, no señora, tiene que ir a un psicólogo. Mi nieto tiene 3 años y medio. Y el psicólogo le dijo que lo había evaluado en una sola sesión y había dicho que no, que solamente era un niño que presentaba problemas de conducta, pero según su criterio no presenta ningún síntoma de TEA, pero yo como abuela veo que tiene todos los síntomas, inclusive él se cayó del tercer piso, porque él dice que él vuela. Ya, bueno, ¿qué edad tiene el niño? 3 años y medio. 3 años y medio. Bueno, ahí hay que despertar buenas cosas, mi vida, la verdad. Pero, él suele tener pesadillas. Sí, es un niño que tiene bastante pesadillas. ¿Ha pasado por neurología? No, porque el psicólogo, ya mi hija le cuesta creer, es más, el distanciado de la familia, porque es agresivo, sin darse cuenta.
Entonces ella lo que ha hecho se ha aislado con mi nieto, pero ya las maestras le dijeron, no, tiene que ir al psicólogo. El psicólogo en la primera sesión le dijo que no, que veía que era un niño con problemas de conducta, que había que ponerle nada más que límites, pero no le dijo vaya al neurólogo. Pero cualquier persona que lo ve, se nota que tiene problemas de TEA, ¿no? No escucha, no te mira, no presta atención. Ya, el accidente de la caída fue hace ¿cuánto tiempo? A los 2 años. ¿Y antes de eso no presentaba síntomas? No, siempre tenía problemas, porque justamente él siempre decía, yo soy el hombre araña y vuelo. Claro, y eso es porque el juego simbólico. Ojo, entonces, digamos que por allí muchos niños pueden jugar a eso y diríamos que está dentro de una conducta neurotípica. Diríamos, ojo, recordemos que no todos los niños con autismo presentan las mismas sintomatologías. Ahora, como te digo, yo te recomiendo que hables con tu hija y bueno, sí, lamentablemente a veces hay profesionales, que se adelantan a un diagnóstico, ¿no? Claro. En realidad un diagnóstico no se puede dar en una sola sesión. ¿Sí? Eso es lo que le dije a mí. Sí, podemos ser muy expertos, ¿ya? Pero aún así siendo muy expertos y siendo los mejores, podemos dar un diagnóstico presuntivo y sería algo bien atrevido en una primera sesión. No quiero dejar mal la ética profesional de nadie, pero para mí sí es importante el cuidado de la salud mental. Entonces, bueno, es como todo especialista, como toda profesión, hay altos y bajos. Claro. Creo que hay que disculparse con tu hija en nombre de los profesionales que sí nos ocupamos de este tipo de cosas. Y dile que asista a neurología y que por supuesto puede acudir con otro especialista de la psicología, que es como cuando buscas un diagnóstico en el médico y bueno, uno no te convence y vas con otro. ¿No necesito No necesitan. Lo voy a recomendar. Porque para cambiando de colegio en colegio, le compro uniforme, le compro libros, y ella siempre dice, no, la maestra y para cambiando, vamos más bien a afectarlo. Claro. Por eso es que también yo me puse a estudiar el curso. Que te haya sido bastante útil, que te siga siendo útil y que estés con nosotros hasta la próxima semana. Muchas gracias. Encantada. Y bueno, siempre tenemos que saber de que, bueno, no sabemos en qué estado estaba la psicóloga que le atendió, quizás algo que la llevó a hacer esa intervención inadecuada. Muy bien. Por acá nos dice Andreina, por evaluaciones donde intervienen más de una especialidad es multidisciplinario, excelente, muy bien. Signos o síntomas donde tendríamos que tener en cuenta en su desarrollo, retroceso. A ver, Andreina, yo necesito que tú me respondas que esos son tus apuntes de las clases. Tienes que confirmarme, porque yo estoy encantada con todo lo que ustedes responden. Comportamientos repetitivos, dificultad para adaptarse al entorno, socialización con otros niños, dificultad de socializar, no responde a su nombre, algunos sí responden, otros no, ojo con eso, no necesariamente, ese no es un síntoma directo. Las conductas en el desarrollo del juego, sí suelen tener juegos repetitivos, o les cuesta hacer, se me pueden creer que hasta a mí se me fue el nombre, ven qué pasa, ven qué puede pasar, somos seres humanos. Dificultades para establecer un juego simbólico, ¿ok? Como familiar educador es importante la observación, hacer conexión para entablar un canal de comunicación, anticipación. Importante también, chicos, tener una estructura clara, ¿sí? Rutinas claras, concretas. Si es necesario tener imágenes que puedan servir de orientación para los chicos, podemos usar pictogramas. Adaptación del entorno, utilizar herramientas concretas, ahí está, muy bien, pictogramas, manejo de rutinas,
Psicoeducación, importante en los colegios, capacitación con los docentes, psicoeducación familiar, del entorno y terapia familiar. O sea, de verdad eso casi no sale, pero sí, necesitamos terapia familiar. ¿Ok? Muy bien, muy bien. A ver, Andreina, cuéntanos, ¿fueron tus apuntes, sí o no? Vamos a ver, alguien que no ha hablado por acá. Oscar Quispe. Oscar, ¿puedes abrir tu micrófono? Muy bien, Andreina, perfecto. Te felicito. Muy buenos apuntes, corazón. Ok, chicos. Y encima los compartió con ustedes. Aprovechen allí, ¿ah? Vamos a Hay seguir que escuchando. vacunarles. Pero además de las vacunas, vienen otro tipo de intervenciones muy discutibles. ¿Van a gustar o no? Por lo menos hay que intentarlo. Ve, a lo mejor duras 5 minutos y te tienes que volver, pero por lo menos lo has intentado y ya lo sabes. A lo mejor te sorprendes y descubres que estás allí un montón de tiempo pasándolo muy bien y mira qué bien. Sé que es más fácil decirlo que hacerlo, porque hay veces que esto implica unos gastos, una dedicación de tiempo y demás, y experimentarlo siempre es algo que está a nuestro alcance. Pero siempre que se pueda, yo creo que hay que intentarlo. Hay que salir de casa y hay que llenar la casa de gente, que es una cosa que yo también creo que les enriquece. Por ejemplo, en mi casa todos los miércoles vienen un montón de niños a jugar. Nos gustan mucho los juegos de mesa y los juegos de rol. Y tenemos amigos que tienen niños de edad, compañeros de mi hija, y yo procuro que todos los miércoles por la tarde, que es un día que tenemos libre de tareas y terapias y demás, se llene la casa de niños. Y Jaime los mira y se ríe y está pendiente y yo creo que le ayuda. Y ayuda a esos niños y a esas personas que vienen a casa a que entiendan también pues, que Jaime tiene autismo, que no pasa nada, normalizar toda la situación. Porque luego hay gente también que no solo que no salga de casa o que le cueste mucho salir de casa. Parece que hay eco en el video cuando se está reproduciendo. Lo Disculpa, pone en no te silencio. escucho. Parece que hay eco en el video cuando Aló, se ¿me está repites, por reproduciendo. favor? ¿Me escucha? Ahora sí, disculpen. Ah, ya, le comentaba que hay eco en el video. Cuando está reproduciendo el video, apaga el micrófono de su celular. Ay, sí, seguro era el celular, sorry. Sí, ya se Casa, sino que le cuesta mucho también invitar a gente a casa, que entre gente en su casa, porque mi niño se comporta raro, porque de repente hace esto, o chilla de esta manera, o come y no es muy agradable de ver porque lo hace a su manera, o una especie de vergüenza también que hace que no inviten a la gente a su casa. Y yo muchas veces digo eso, digo, oye, hay que salir, hay que intentarlo, pero también hay que traer a la gente a tu casa y que lo vea, y que igual que lo harías si el niño no tuviera una discapacidad, igual que harías fiestas de pijamas, igual que harías quedadas con amigos en casa. Y insisto, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Es como todo en esta vida, pero bueno, hay que saber el ideal, pero luego intentar llegar hasta él. Pero ahí tú tocas algo importante y es que si entendemos que el autismo está relacionado con dificultades para relacionarme socialmente, para la interacción social, es ¿cómo aprendo a relacionarme? Pues haciendo. Es como, ¿cómo aprendes a bailar? Bailando. Viendo un tutorial no lo vas a aprender. Efectivamente. ¿Cómo aprendes a hacer otras cosas? Haciéndolas. Entonces, si no hay espacios de interacción, va a ser muy difícil aprender esas habilidades, porque son habilidades, y esto ya te lo digo con los adultos, que no existe un manual, no existe un libro de cómo debe ser. No, hay que hacerlo. Hay que hacer entrevistas de trabajo para saber cómo se hacen las entrevistas de trabajo y en eso les damos soporte. Entonces hay que buscar esa relación. También entiendo, y esto ya estamos hablando anterior a las vacunas, durante mucho tiempo se culpó a las familias. La teoría de la madre nevera, el psicoanálisis. Se culpó a las familias. Entonces yo creo que también eso hay que tenerlo en cuenta. Eso es un abordaje que hay que intentar evitar. Si todavía nos encontramos con un profesional, yo también lo digo, nos encontramos con un profesional que intenta buscar los traumas ocultos, y de verdad no, o sea, no tiene nada. Hay que mirar al futuro y no al pasado. Y además porque yo creo que en eso las familias específicamente de personas con autismo han sido muy maltratadas en sentir que era su responsabilidad. Y a veces cuando... Fíjense, algo muy importante acá para ir finalizando. Una de las terapias que más se implementa dentro del autismo es la terapia cognitivo-conductual. Por eso es que hablan, no, mi hijo trabajó con ABA. ABA se basa en terapia cognitivo-conductual, ¿ok? Muy bien, chicos.
Ahora sí, preguntas, comentarios, aprovechen ahorita para que luego puedan irse a descansar el fin de semana. Perdón, para que puedan irse a descansar su fin de semana tranquilitos. ¿Qué tal se preparan para la siguiente clase? ¿Qué tal esas herramientas de hoy? Ivonne, cuando me dices que si es variable, ¿te refieres al nivel, a la dificultad del autismo? Sí, sí, doctora, saber para saber de un Sí, niño a otro es bien variable, ¿no? Cómo sí. ¿Tú diagnosticarlo. Tiene llegaste a varias. estar la clase anterior? Sí, Ya, perfecto. No sé si recuerdas que hubo una parte donde hablábamos de que había grado 1, grado 2 y grado 3. Sí varía. sí, Ok, allí, dime. sí, doctor, lo voy a repasar en ese caso porque a veces no sé cómo mi niñito también en qué grado estará, ¿no? Él tiene todavía dificultad para hablar, tiene 3 años y medio. Sin embargo, todos los demás síntomas que ha estado poniendo ahí la compañera o en los materiales no las tiene, ¿no? Pero algunas sí, otras no. Entonces es Ok, de repente variable ver recuerda en qué que, tipo. recuerda que el curso no es único y suficiente para llegar a un diagnóstico, corazón, ¿ok? Tienes que llevarlo al especialista. Sí, como dice Catherine, definitivamente Arletis, para lograr el desarrollo del habla es a través de la estimulación del lenguaje. Algunos niños tienen mayores dificultades, algunos pueden desarrollarlo, otros no. Y en el caso de no desarrollar el lenguaje como tal, pueden comunicarse perfectamente a través de pictogramas y también lo aprenden a través de las terapias, ¿ok? Ok, muy bien, eso es factible. Pero yo pude interactuar con él a través de toques, la cual es su estereotipo más resaltante, la cual le molesta a los padres. Ya va, no entiendo. Intención de conectar con un niño T a grado 2. Ya diagnosticado es lo que entiendo. No tiene terapias, no tiene seguimiento, pero sí tiene el diagnóstico. Asiste a un EVE, no maneja comunicación verbal ni interactúa con sus padres. La falta de seguimiento e intervención puede haber pasado, sí, sí puede aumentar la sintomatología, porque recuerden que el nivel, los grados, depende de la dificultad que va generándose en el espectro, ¿ok? Entonces, un grado 2 puede llegar a ser grado 3, un grado 3 puede llegar a ser grado 2, ¿ok? Es que definitivamente no hay manera de que el ser humano no se comunique, así es. Tanto como hasta nivel 1, bueno, es un trabajo bastante arduo, pero sí es posible. Difícil, cuesta arriba, pero es posible, ¿ok? Pero eso lleva años de tratamiento y de trabajo. No habla, pero se comunica seguro perfectamente a través de pictogramas. Los pictogramas, he visto niños que los usan como una computadora, créanme. Es que ese niño, Arleti, seguro no tiene, ese adolescente, porque ya es adolescente, ese adolescente no tiene una dificultad quizá de comprensión, tiene dificultades con el lenguaje. Sí, cuando los TEA no tienen lenguaje, generalmente se diagnostican como grado 3. Generalmente pueden haber excepciones. ¿Qué edad tiene Corina, tu hijo?
mi vida, tienes que llevarlo a terapia. O sea, tiene que hacer terapia años. O sea, eso es toda la vida. ¿Ok? Si es posible, toda la vida. Va a cumplir 18. Llévalo a terapia, mi amor. Terapia ocupacional, terapia conductual. Tiene que ser terapia para que pueda trabajar en ese seguimiento. ¿Ok? Muy bien, chicos. Bueno, hemos llegado al final de la clase de hoy. Espero que pasen un bonito fin de semana. Les dejo con nuestro coordinador. El día lunes nos vemos, ¿ok? Para la clase número 4 nos quedan 2 clases donde vamos a tener la oportunidad de ampliar muchas más dudas.